Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al podcast Ilumina tu Inconsciente. En este espacio vamos a charlar y te voy a comentar acerca de qué son las lealtades familiares, cómo ellas impactan en tu vida y en tu negocio, las heridas de la infancia, emociones ancladas y duelos no resueltos. Todo eso es lo que hoy puede estar obstaculizando que tomes una decisión totalmente diferente a las decisiones que tomaron en tu clan anteriormente y que esa decisión que estás hoy dispuesta o dispuesto a tomar sea el medio de vida por el que querés desarrollarte de ahora en más. Bienvenida y bienvenido a este primer capítulo del podcast Ilumina tu Inconsciente. Te cuento que podríamos decir que este primer capítulo es de una nueva temporada, porque este podcast tiene capítulos anteriores que ya vas a encontrar subidos en mi canal de YouTube y que fueron perfectos para ese momento. Pero hoy te quiero transmitir que si bien mi alma y en su momento ya me había dado ciertos insights o cierta información de lo que iba a suceder en mi vida, y ni que hablar en mi negocio, Danus Lunar, recién hoy logré ordenar, bajar a tierra toda esa información. Y de estos capítulos que te estoy comentando fueron grabados y publicados hace exactamente 7 meses atrás. Como las casualidades no existen, te cuento que el número 7 o la carta 7 en el tarot egipcio es el triunfo. Es el carro que tira para adelante, pero que tira en total coherencia y equilibrio, combinando a la perfección lo que son la mente, el cuerpo, las emociones, y todo eso combinado escuchando el dictado de su alma. Hoy no te voy a hablar del tarot egipcio, seguramente lo deje para otro día. No siento que hoy sea el día para eso, pero sí siento que es el día de contarte cómo mi alma me indicó, si querés llamarle intuición, si querés llamarle inconsciente, que tenía que volver a este espacio y que tenía que charlar con vos, como si fuéramos dos amigas o dos amigos que nos encontramos para ponernos al día, y mientras estamos charlando estamos compartiendo un café o un mate o un té. Ahora, ¿qué es lo que me trajo hoy y a mi negocio hasta acá, específicamente en el día de hoy? Bueno, te cuento que en el último tiempo, te diría que en el último mes, hubo muchos movimientos, mucho reconocimiento, muchas tomas de conciencia de un montón de procesos personales que veía reflejados en mi negocio. Y por sobre todas las cosas, como mucho orden en cuanto a las ideas y en cuanto a lo que siento hoy en día. Y que hoy siento realmente que estoy en el lugar y en el momento correcto para hacer esto. Antes me sentía en aguas movedizas. No sentía que estuviera pisando en tierra firme. Hoy te puedo decir que siento algo totalmente diferente, que mi cuerpo me lo está expresando y que mi negocio ni que hablar. Siento que fue el reconocer en todo este tiempo no solo mi propia historia y dejar de proyectarla en Danus Lunar. Eso hizo que me pudiera correr, que pudiera entender el potencial que tengo como terapeuta holística, y también de reconocer e integrar los dones, los talentos y todas esas herramientas que tengo, que yo digo que me gusta tenerlas como en una cajita de herramientas ahí al alcance de la mano para cuando necesito una u otra cosa, pero todo combinado para ir en una misma dirección, porque hasta el momento lo único que hacía era pelearme, no solo con partes mías y con historia mía, sino que también con esas herramientas lo hacía.
Y todo eso termina impactando en Danus lunar. Ni que hablar en mi vida personal, ¿no? O mejor dicho, en mi economía. Claro, yo siempre decía que cuando había estudiado administración o posgrados que hice, era mi vida anterior. Y esa vida anterior había quedado marcada y ceñida a la fecha de haber renunciado a un trabajo de relación de dependencia en el último que estuve, donde sentía ahí sí que ya no era mi lugar y que necesitaba imperiosamente crear mi espacio, mi lugar, algo totalmente nuevo. Y creyendo que sí, negaba todo eso y negaba toda esa vida, estamos hablando de 37 años, de toda mi vida, o sea, que en realidad lo único que valía era esto nuevo, esta nueva etapa, sobre todo. Pero el tema es que Danus lunar nació hace exactamente 5 años y 5 meses atrás, al día de hoy, 1 o 2 días más contando, ¿no? Y tampoco es casualidad eso, porque el número 5 en el tarot egipcio marca el alma. Y la carta 55 es la contracción, que justamente lo que nos enseña o lo que nos trae de aprendizaje es que o seguimos el dictado de nuestra alma o vivimos en contracción constante, en encontrarnos cada vez con más piedras en el camino, en que cada cosa que hagamos sea más difícil, porque no estamos escuchando esos mensajes que nos está dictando constantemente nuestra alma. Por eso hoy cuando me desperté y que me bajó esta información de hacer el podcast y ni que hablar cómo comunicar en el Instagram, que era algo que yo le había pedido que me indicara, hoy fue ese día. Entonces, con toda esta información, que sé que es muy personal y que define para qué está Danus lunar, más allá de que todavía no entré en lo que son las lealtades de mi clan, que fue algo que para qué había creado Danus lunar, fue algo que me quitó el sueño muchísimo tiempo. Y hoy me desperté como si te dijera, no sé, con el diario del lunes, con esa información pero súper detallada de hacia dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, cómo lo tenía que mostrar, cómo lo tenía que transmitir. O sea, fue realmente, no creo que haya sido un despertar espiritual, porque no lo siento así, pero sí siento que ahora Danus lunar va a ocupar el lugar que tendría que haber ocupado hace 5 años atrás y 5 meses. Sin negar el camino que transitó, porque hoy es importante que hayamos transitado juntos todo ese camino para poder disfrutar del hoy. Entonces, me interesó escribir estas preguntas, ¿no? ¿Cómo si Danus lunar vino para generar y brindarme ese regalo de vida a mí, cómo no voy a acompañar a otros emprendedores que están tomando un camino totalmente distinto al de su clan familiar? ¿O cómo no voy a querer investigar y decodificar toda esa información que vos y tu negocio tienen adelante de sus ojos, pero que es información inconsciente y que solo lo que tenés que hacer es iluminarlo para que tomes conciencia y para que a partir de ahí puedas realmente elegir vos y no desde un mandato o desde una lealtad familiar? ¿Cómo no te voy a acompañar a reconocer y a integrar capaz esa carrera universitaria que dejaste en el olvido o que te estuviste peleando todo este tiempo porque es una carrera que
se pasa de generación en generación y vos la querés aplicar de una manera totalmente distinta. Claro que te entiendo. Y sobre todo entiendo lo que se siente cuando las cosas que no funcionan a la primera o como quisiéramos, que te entiendo cuando te da culpa vivir o decir que lo que antes era un hobby para vos, hoy es un medio real y concreto que puede brindarte dinero y que encima te regala vivir y disfrutar la vida que estás eligiendo hoy. Claro que te entiendo cuando sentís miedo, ese miedo al fracaso, miedo a no cumplir expectativas propias y ajenas, miedo a que nadie te vea, miedo sobre todo a que tu clan te excluya, a que nadie te quiera, a que no te acepten. ¿Por qué no tristeza o apego a querer controlar relaciones con amistades o con parejas que inevitablemente tienen que irse o que tienen que llegar a un fin para que puedan dar lugar a las nuevas personas que sí van a estar alineadas a tu negocio y a tu vida actual, porque son las que te van a brindar los aprendizajes y el acompañamiento que necesitas en el día de hoy? ¿Por qué no la frustración? Por no saber resolver una situación y en ese camino perder la confianza en vos misma o en vos mismo, porque cómo vos no vas a poder solucionar o hacer más con eso. En mi caso, todo tenía que ver con mi propósito de vida, ¿sí? Pero estos 5 años y 5 meses, primero fueron un dictado no solo de mi alma, sino que de mi negocio, y también de un pacto inconsciente con mis linajes paternos y maternos, que primero tenía que sanar y que trabajar con ellos. Y aunque te parezca loco, increíble o el adjetivo que quieras ponerle, ayer que tuve una sanación de linaje paterno y que específicamente trabajé con un tatarabuelo, con mi tatarabuelo, creo que por eso hoy me desperté con todo más claro, con mucha más potencia, con mucha más fuerza para seguir ese propósito de vida. Y que hoy ya no sea el estar sanando a mi familia, sino que pueda estar acompañando a otras personas a sanar la suya o su propia historia. Sé que es mucha información y que hay mucha más información que transité todos estos años, que seguramente te voy a ir contando en los próximos capítulos de este podcast. Sí te quiero decir que eso que hoy te está pasando no es que hay algo malo en vos, no es que hay nada que no puedas hacer si te lo propones, que quizás es mirarlo y aceptar e integrar ese pasado, ya sea de tus ancestros o tuyo, para poder avanzar. Pero para avanzar también con toda esa información, porque es importante que la tengas y que la mires y que la aceptes. Pueden ser heridas propias o pueden ser heridas ancestrales las que tengas que sanar, pero te puedo asegurar que a medida que vayas soltando esas mochilas o esas cargas, todo se va a hacer más fácil. Y que el camino que estaba lleno de neblina y no te dejaba ver más allá de tus propios pies, cada vez se va iluminando más, se va haciendo más nítida la imagen y vas viendo qué es lo que viene hacia adelante. En la cajita te voy a dejar información para que puedas observar cuáles son los lugares en donde puedo acompañarte en tu proceso personal y también en qué otros espacios, más allá de este podcast semanal, puedes encontrarme. El iluminar tu inconsciente para poder
elegir conscientemente y crear la vida que te gustaría vivir. Es un proceso capaz largo, que duele y que sufre en su justa medida en lo que vos quieras que eso se lleve a cabo, y que estoy acá para que el próximo miércoles a las 19 nos encontremos en otro capítulo de este podcast. Soy Dani. Chau. Si te gustó este capítulo y resonó con vos, te pido que te suscribas al canal, que des me gusta, que lo compartas con un amigo o con una amiga y que me sigas para más información como esta. Chau, nos vemos la próxima.